En el vídeo de hoy analizaremos lo que ocurrió con la novena legión, la legión denominada Hispana. La novena legión hispana, más exactamente conocida como la Legio Novena Macedonia Victrix, aunque fue bautizada varias veces, fue creada a mediados del siglo I a.C., aproximadamente en el año 65, por obra de Pompeyo, quien fue gobernador de la Hispania ulterior. El enigma más importante que rodea esta estructura militar es su destino final. Aún se discute si fue disuelta, derrotada o simplemente ignorada. A fecha de hoy, ninguna de las posibles respuestas puede ser acreditada sin lugar a dudas. Pero tras el vídeo conoceremos las opiniones más respetadas de los expertos sobre el destino final de la novena legión, la hispana. Esta formidable formación militar ofreció a Roma y a sus generales grandes victorias, aunque también fue víctima de alguna derrota, sin duda por la torpeza de sus generales al mando. Consta documentalmente por los escritos de la época y otras pruebas que la novena legión fue destinada en apoyo de Julio César a la guerra de las Galias, luchando junto a este en las sucesivas escaramuzas y operaciones de castigo llevadas a cabo por Roma contra los bárbaros. Fue muy significativa la intervención de la novena contra los pueblos belgas, los nervios y los belóvacos. En estas operaciones, las tropas de Julio César eran muy inferiores a las tropas bárbaras. Sin embargo, tanto su astucia en combate como la velocidad que consiguió imprimir a las legiones a su mando, como la determinación, consiguieron salir victoriosos de las distintas confrontaciones hasta llegar a convertirse en el héroe de las Galias. También sabemos que la novena mantuvo su apoyo incondicional a Julio César, incluso durante la guerra civil que mantuvo contra Pompeyo, prestando sus servicios a la orden de Julio César en las batallas de Dirraquio y Farsalia. Si bien la batalla de Dirraquio no terminó excesivamente bien para Julio César, este consiguió huir y replegar sus tropas con el objetivo de provocar un nuevo ataque que tuvo lugar en Farsalia, y esta vez las cosas cambiaron para César, haciendo huir a Pompeyo a Egipto. En esta última batalla de la guerra civil entre César y Pompeyo, las tropas de César eran inferiores a las de Pompeyo, si bien contaba con algunas ventajas. En primer lugar, César era el primero en oponerse al mando de sus legiones, y esto era muy valorado por sus legionarios que entregaban su vida por su general. Además, en concreto la novena legión conocía a la perfección las estrategias y tácticas militares de César, por lo que su ordenación en combate resultaba ser mucho más fácil. Por último, si bien sus hombres eran ya veteranos, gozaban de una amplia experiencia en combate de la que carecía Pompeyo, quien había abandonado la carrera militar años atrás. La pericia de Julio César, su astucia en no enfrentarse frontalmente a las fuerzas de Pompeyo, logró sus resultados positivos. Julio César sabía que jugaba con inferioridad de efectivos y por ello dejó que Pompeyo tomara la iniciativa y lanzara su caballería contra el grueso de las tropas de César. Por otro lado, Julio César enfrentó a la caballería de Pompeyo sus hombres mejor pertrechados y más veteranos, permitiendo que su caballería atacara los flancos de Pompeyo, que finalmente, viendo el final de sus legionarios, optó por huir a Egipto, donde sería decapitado por el faraón Ptolomeo XIII. Tras el asesinato de Julio César, la novena siguió sus andaduras militares dirigida por otros mandos, combatiendo en Sicilia y Macedonia a las órdenes de Octavio. Con posterioridad, y de ahí quizás su nombre, sabemos que fue enviada a la provincia tarraconensis para guerrear en las llamadas guerras cántabras, a las órdenes seguramente del gran general Marco Vipsanio Agripa. Una vez pacificada la zona cántabra, volvemos a saber de la novena en la zona del río Rin, en lo que hoy es Alemania, con la finalidad de frenar el empuje de las tribus germánicas que poco a poco ganaban terreno en la zona oriental del imperio. No obstante lo anterior, la novena cosechó una fuerte derrota y fue destinada a la región de Panonia, lo que actualmente sería Centro Europa entre Hungría, Croacia, Serbia y Bosnia-Herzegovina. Poco después tuvo una intervención muy limitada en el tiempo en la zona de Mauritania hasta que comienza su etapa final en lo que hoy conocemos como las Islas Británicas. Ya en el año 43 de nuestra era tenemos ubicada la novena legión en la invasión de Britania a las órdenes del emperador Claudio. La intervención de la hispana fue decisiva, primero en la propia invasión de las Islas Británicas y posteriormente en las sucesivas intervenciones militares contra la reina Boudica y sus incursiones en el norte, en lo que hoy conocemos como Escocia, y donde algunos autores señalan el fin de la novena a manos de tribus escocesas como los pictos.
La intervención de la novena en Gran Bretaña fue sin duda una de las intervenciones más sobresalientes de esta legión. Hay que recordar que lo que hoy conocemos como Gran Bretaña, en la época de la dominación romana, estaba compuesta de varios pueblos, cada uno con su propia idiosincrasia. Varios autores de la época hacen mención a la novena y a su intervención para romper el cerco del actual Londres, Londinum, contra las huestes de la reina Boudica. Las diversas campañas contra los pueblos comandados por Boudica provocaron muchas bajas en las unidades que componían la novena, y esto llevó a que esta legión fuera completada con legionarios venidos de otras legiones. Las enormes bajas provocaron que la novena fuera acuartelada hasta recobrar los efectivos perdidos y fue sustituida en combate por la legión segunda Audiutrix. Hacia el año 120 tenemos noticias de que la novena es sustituida definitivamente por la legión sexta Victrix, y a partir de ahí las noticias se pierden para la novena, al menos en cuanto a los textos de los autores. Lo último que podemos hallar en referencia a la legión hispana son inscripciones en las que se hace referencia a que la novena habría sido trasladada desde Britania a los alrededores de Noviomagus, ciudad de los Bátavos, actual Nimega, Holanda, donde estuvo acuartelada al menos hasta el 132 cuando fue enviada a Oriente. El final de la novena aún es un enigma, desconociéndose a fecha de hoy por qué no es nombrada en los textos de los autores de la época. Se ha conjeturado mucho sobre las diversas vicisitudes por las que hubiera podido atravesar la novena que hubieran provocado su final. Existen algunos autores que sugieren su final en la guerra contra los pueblos del norte de Britania. La rebeldía de estos pueblos frente a Roma, el conocimiento del terreno y sus tácticas de guerra de guerrillas frente a las legiones romanas pudieron terminar con el grueso de la novena legión hasta el punto de provocar su total desintegración. No obstante, como apuntábamos antes, algunas inscripciones sitúan a la novena con posterioridad a sus campañas en Britania, en la actual Holanda, lo que implica que Gran Bretaña no acabó con la novena legión. Esta segunda teoría sobre el final de la legión hispana tampoco ofrece muchas simpatías y no consigue congregar la unanimidad de los autores, ya que las pruebas que la sitúan en la actual Holanda solo ofrecen algunas inscripciones, otros restos y un altar dedicado a Apolo en Aquisgrán. Los detractores de esta teoría sostienen que las pruebas que sitúan la novena en Holanda deben referirse a algún tipo de avanzada, subdivisión o a una pequeña representación de la novena en la zona por motivos que se ignoran, pero que el grueso de la legión seguía en Britania. Aún queda una tercera posibilidad y hasta ahora la más probable a falta de las pruebas más contundentes, simplemente que la legión fue disuelta o cosechó una gran derrota que la hizo inviable para el combate. La disolución de una legión solo podía darse por dos razones: por algún acto de rebelión, falta de obediencia o cobardía extrema, y seguido por todos los miembros de la legión, o bien por cosechar alguna derrota que la dejara absolutamente incapacitada para el combate. En relación con la posibilidad anterior, que la novena hubiera sido objeto de una gran derrota, se barajan diferentes opciones. Quizá ocurrió en Judea bajo Adriano, en los años 132 a 135, en Armenia o en Capadocia bajo Marco Aurelio, en el 161 o 162, quizá durante la invasión de los Chatti. En definitiva, lo único cierto es que en una relación de legiones operativas de época de Marco Aurelio ya no se menciona la novena. No debemos olvidar que era frecuente que las legiones que hubieran cosechado una derrota importante fueran ignoradas por los autores de la época, quienes solo solían hablar del honor y gloria de las gestas de sus legiones vencedoras, no de las derrotadas.